Mi invitado esta noche es un mexicano que se ha convertido en una estrella de la motivación. Alfombras rojas, autógrafos, giras mundiales, millones de seguidores en redes sociales. Su influencia es innegable. Él tiene la habilidad de hacer aflorar las emociones de quien lo oye. En sus discursos, las lágrimas nunca faltan. Él es la preocupación de muchos conservadores religiosos que dicen que se está creando un culto alrededor de su persona. Provocador confeso, contestatario, confrontador, son algunas de las características de este líder quien a través de la palabra directa y fuerte hoy mueve las fibras de millones de personas que están en busca de la felicidad. Daniel Javif es mi invitado esta noche. Daniel Javif es mi invitado esta noche. Buenas noches y bienvenido, Daniel. Qué Buenas gusto noches, querida. conversar Un contigo placer. personalmente. Al ¿no? contrario, el gusto es mío, de verdad. A ver, ¿cómo te presento? Te lo pregunté en la radio, ¿no? Como un predicador, inspirador, motivador, conferencista. Está increíble que no te puedas definir, ¿no? No, sí, bueno, de repente hay otra cosa que te defina mejor, ¿no? Mira, siempre he creído que definirse es limitarse. No soy tan fan de las etiquetas o de los estereotipos, pero creo que soy todo eso. Creo que soy todo eso, pero digamos que el talento maestro de cada uno de esos oficios lo suelo utilizar dependiendo de la situación en la que me encuentre. Es un mix interesante porque al fin y al cabo yo inicié como actor, luego como conductor, luego como cantante, luego fui productor en televisión. Entonces ha habido tantas mutaciones en mí que digamos que soy muchos pedazos de todo eso, cierto alebrije. Ahora, ¿en qué momento pasaste tú de ser todo lo que me estás contando en tu vida profesional a decidir inspirar a los demás de alguna manera o provocar a los demás, ¿no? Ser un Sí. provocador. Mira, creo que en mi caso no fue una decisión, sino la vida me empujó directamente al precipicio. Eh, no saber tu propósito de vida suele hacerte sentir miedo, pero cuando descubres tu propósito de vida te da más miedo todavía. Y yo viví durante 2 o 3 años en ese limbo, en donde sabía lo que tenía que hacer, pero no quería hacerlo por la responsabilidad que esto representaba en mi caminar diario. Y bueno, pues no me quedó otra hasta que estuve en el filo. Mi esposa terminó por hacerle así y nació el proyecto hasta que después decidí creérmelo. En este tiempo donde la gente puede escucharte y sentir en ti o tener herramientas para continuar, digamos, su vida o al menos vivirla de una mejor manera, nadie imaginaría, porque me lo confesaste en la entrevista que tuvimos, que tú intentaste atentar contra tu vida creo que 2 o 3 veces. 2 veces, sí. 2 veces. A los 14 y lo volví a pensar a los 30. A los 14, sin duda, yo trabajo desde los 6 años y llegó un momento en mi niñez, en esa etapa, en donde hubo un quebrantamiento familiar muy duro, luego un quebrantamiento emocional. A mí me tocó llevar parte del sustento, por supuesto, de mi hogar. Y luego descubrí que el dinero terminaba por alejar a la gente y nacen muchas culpas en ese momento. Y lo intenté, no lo logré, nos queda claro. Ya voy aquí. Así es. Y después de ese quebrantamiento viví un colapso todavía más profundo y empezó realmente el nacimiento de mi propia personalidad e identidad. Y lo volví a pensar a los 30 años en un momento donde hubo una tormenta perfecta. ¿Y qué pasaba en tu vida? Mira, enfermé de Lyme disease. Mi madre le habían detectado cáncer, mi padre tenía cáncer, falleció de cáncer, yo había perdido mi compañía, viví un momento de juicio muy crudo porque siempre he sido
alguien que se equivoca por atrevido, ¿sabes? Suelo ser de esos que no le da tanto miedo la incertidumbre, pero a veces cruzo un poco de más la línea. Y bueno, llegó esa tormenta perfecta, ¿sabes? En donde emocionalmente, físicamente y espiritualmente me sentía destruido, pero he tocado fondo muchas veces en mi vida, pero no soy de los que se quedan a vivir ahí. O sea, no saco en la tienda de campaña y listo, lo pensé y gracias a Dios, el día que lo pensé, al día siguiente mi esposa subió ese video. Y por ahí apareció de nuevo la luz, ¿no? Los verdaderos exitosos no claudican, se dan treguas. Los exitosos son aquellos que les quiebras una pata, les quiebras la otra y de todos modos se levantan. El fracaso no existe. Existe que te sientas fracasado. Es una enorme diferencia. El fracaso solamente está en tu mente. Sentirte fracasado es el verdadero problema. Deja de sentirte fracasado. Yo no le llamo fracaso, le llamo acumulamiento de experiencia, querido. Cuéntame sobre esto que hizo tu esposa, que pudo haberlos distanciado, ¿no? Porque además esto creo que ella no te pidió permiso. No. Ella te pidió perdón después. Sí. Hicimos el video y ella me dijo, bueno, luego deberías de subirlo, esto... Ella lleva mucho tiempo diciéndome que hiciera esto, en realidad, porque yo siempre fui alguien muy positivo. Y bueno, ese día hice el video en donde me sentía realmente fracasado, muy triste, pero decidí utilizar la emoción para decir todo lo contrario. Y listo, al día siguiente mi esposa subió ese video a un Facebook que yo tenía de cuando era conductor. Y ese Facebook tenía 1,200 likes, pero tenía yo años de no haber posteado absolutamente nada ahí. Y de repente me empezaron a llegar mensajes. Daniel, vi tu video, increíble. Y yo, ¿qué video, flaco? ¿De qué estás hablando? Hasta que me di cuenta y sí, tuvimos una pelea bastante dura, ¿sabes? Porque lo hizo con mucho amor, pero realmente lo que hizo fue romperme el esquema. Yo suelo ser bastante cuadrado en muchas cosas, muy estructuradito. Y en ese momento me rompió la Matrix por completo y yo no sabía si matarla o agradecerle. Entonces, cuando leí los mensajes, los agradecimientos, que eran pocos en ese momento, aunque el video se había hecho expansivo a la semana y media, terminó llegando como a 20 millones de views en diferentes plataformas. Y caray, yo que había pensado en deshacerme de mi vida, cuando alguien te dice que gracias a tu video no se quitó la vida, de repente tu vida, que no tiene un sentido, un propósito, cuando encuentras por quién dar tu vida, de repente tu vida toma sentido en todos los aspectos. Y aprendí que el dolor a partir de ese momento iba a ser una herramienta de construcción para mi vida, que iba a ser un maestro redentor que yo podía utilizar en pro de otras personas. Ya levántate. Deja de pensar en el mañana. El mañana es el asesino de tus sueños. Deja de vivir en el mañana. ¿Qué estás haciendo hoy para merecer el mañana? Trabaja por el mañana. No dejes las cosas para mañana. No permitas que tu mente esté al servicio de tus comodidades. Sé ordenado, disciplinado y ponte en acción. Yo tengo que hacer una pausa. Fíjate que me has dicho algo interesante. Subieron un video y recibiste una cantidad de mensajes de personas que conocías, que no conocías. Y luego pues ha ido en crecimiento esta labor que haces. Sí. Y la gente te busca, eres hoy un conferencista muy reconocido. Y yo me pregunto, en este tiempo hay figuras como tú que han surgido y la gente los busca, ¿no? ¿Qué está pasando en la sociedad? Que la gente necesita a alguien o ver en otro el ejemplo para seguir viviendo o al menos conducirse de una manera más solvente en la vida. Me lo vas a responder al regreso. Hacemos una pausa. Shirley con Daniel Javif, el hashtag esta noche. Ya volvemos. ¿A qué le tienes miedo? ¿Al éxito? ¿Al compromiso? ¿O acaso crees que no eres digno de brillar? No. Mejor cambia. Mejor ya suelta lo que no es para llevar. No es que no tengas poco tiempo, sino que pierdes mucho tiempo. No confundas estar muy ocupado con ser muy productivo y por favor,
Observa estas pequeñas grietas en tu vida, ya que estas pequeñas averías generan los grandes derrumbes en nuestra vida. Daniel Javif es mi invitado esta noche. Shirley con Daniel Javif, el hashtag, usted puede comentar la entrevista a través de las redes sociales que están en pantalla. A ver, hablábamos de cómo de alguna manera pues decides tú inspirar a otros a que tengan unas herramientas para poder vivir su vida de una forma más solvente. Pero lo que me pregunto es por qué en este tiempo la gente está buscando respuestas, está buscando gente que le diga cómo poder vivir su vida de una forma más óptima. ¿Qué está pasando en la sociedad que hay esa búsqueda, ¿no?, de propósito constante? Yo creo que esto ha pasado en nuestra sociedad desde siempre. También creo que todos somos motivadores. En algún momento de nuestra vida hemos motivado a alguien o alguien nos ha motivado a nosotros. Creo que esa necesidad parte de una carencia que ya es inherente al ser humano. Lo que opinan otros de nosotros es importantísimo. Nosotros construimos nuestra personalidad, nuestras opiniones, nuestras convicciones con base a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que sentimos. Y solemos también escuchar al foráneo, ¿sabes? Aquel que tiene la capacidad de mirar una perspectiva totalmente diferente a la tuya y se complementa como un espejo que te muestra quién eres o que te deforma de alguna u otra manera. Ahora, hay cierta percepción o perspectiva de este tema de la motivación como si fuera un tema de psicología barata o psicología pop, de manera muy cruda, llamarle así. Pero yo siempre he creído que la motivación es algo fundamental en nuestra vida, tan importante que todo lo que decimos o lo que pensamos en realidad construye nuestra realidad. Y para el momento en el que hoy estamos, en donde hay tantas generaciones, Shirley, compartiendo al mismo tiempo, un baby boomer a un centennial, la próxima generación, donde los sistemas de creencias, el tema de la empatía, simpatía, el tema de la gratitud, de la bondad, de la misericordia, digamos que están impares en muchos sentidos. Entonces, poder lograr el equilibrio entre un adulto de 60 años con un centennial que ya vive ahora la era post-digital, en donde la información te permite vivir hipercomunicado en un mundo hiperglobalizado, pero en un mundo en donde todo el mundo sabe todo menos ser feliz. Y yo lo que estoy haciendo con este tipo de mensajes es lanzar estas herramientas al mundo digital, colocándola en el buffet del contenido digital, en donde busco profesionalizar a alguien, levantar en realidad el tema de la autoestima, y no nada más me estoy quedando en las redes sociales, sino lo estoy aplicando a proyectos sociales que pueden tener un alto impacto en las próximas generaciones, ¿no? Ingresar autoestima en los sistemas educacionales, porque todo el mundo está educando jefes y empleados. Nadie está educando líderes y mentores. Y hay un mundo abundante, pero hay una actitud de vacío. Tú te puedes dar cuenta en la juventud. Puedes voltear a ver cierto sistema de carencias, pero te vas a dar cuenta que una de las principales preocupaciones tendrá que ser la baja autoestima. ¿Cómo lo relaciono con una estadística? Pues el suicidio está aumentando. Es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Y no para de aumentar este porcentaje. Y si nosotros estamos viendo que este porcentaje está aumentando, algo estamos haciendo mal como sociedad. Y ese es mi trabajo, ese es mi propósito y es mi placer aparte hacerlo. Y creo que todos necesitamos de alguien. Estar en un estado físico positivo. Tú que has estado enamorada, te das cuenta que los pelos mal peinados, los pants y el mal aliento, de repente cuando estás enamorado todo te parece bien. Entonces te da la capacidad de que cuando algo está mal, tú lo puedas transformar en algo bueno. Y creo que si filtramos este tipo de cosas en nuestra sociedad, no sé si la podemos levantar, pero podemos por lo menos mantenerla de pie, no de rodillas. Mexicanos, venezolanos, colombianos, nicaragüenses, chilenos, argentinos, guatemaltecos, puertorriqueños, peruanos, bolivianos, cubanos, dominicanos, salvadoreños, chilenos, panameños, hondureños, ecuatorianos, costarricenses, españoles, paraguayos, uruguayos, brasileños y todos los hispanos que están fuera de su patria. Es tiempo de quebrar la mente de escasez. Quiebra la miseria que han implantado en tu mente, que te hace vivir con lo justo, que te hace depender siempre de los demás. No eres cualquier cosa, no eres un paria, eres un príncipe, una princesa.
Yo te pregunté, la vez que conversamos en la radio, decidiste tú presentarte al concierto que había para el ingreso de ayuda humanitaria. Sí. Y allá en Cúcuta, ¿no? Y bueno, tu presentación del venezolano que no te conocía causó impacto, ¿no? Yo te pregunté en esa oportunidad y quisiera que para el público venezolano que nos ve nos contaras por qué decidiste tú vincularte de esa manera con nuestro país. Mira, no fue algo planeado, fue algo que simplemente se dio y después decidí tomar la batuta de una batalla que no me correspondía, pero que forma parte de la guerra que estamos viviendo todos los latinos. Se me abrió la oportunidad porque yo desde hace mucho tiempo había mandado mensajes a Venezuela. El primer mensaje que yo mandé a Venezuela fue en el 2014, querida. Después de haber yo ido a Venezuela en el 2011, 2012. Y cuando me dijeron, pues ven, y yo, ¿cómo voy? Pues nada más tienes el espacio, tú llega aquí como puedas. Y fue todo un viacrucis, porque yo siempre he creído que vale la pena ir al otro lado del mundo por el abrazo que te espera en el otro lado del mundo. Y yo tenía una expectativa de ir y servir. No pensé, de verdad que no pensé ni en la televisión, ni en lo masivo, ni nada. Yo dije, yo quiero estar ahí, porque todo el mundo va a divertirse, todo el mundo va a ir a escuchar música. Yo quiero ir a decir lo que no me han permitido decir en otros lugares. Llevaba un escrito, armé un guión, lo puse en un iPad y empecé a hablar lo que decía el escrito y al minuto y medio lo mandé pa'l carajo. Entonces, y fue un momento hermoso porque había en mi cabeza mucho deleite, mucho gozo y quería levantar realmente el corazón de la gente. Y ese final de Ruge para mí fue una liberación, ¿sabes? Fue un momento en donde acepté el trabajo que me toca hacer en la vida. Y al mismo tiempo pensaba, porque minutos antes de subir al escenario, yo estaba en el puente que dividía Colombia con Venezuela y lograba ver los tráilers, ¿verdad?, afilados al suelo, por supuesto. Del otro lado parecía un puente entre la vida y el infierno, ¿sabes? Y fue algo que me impactó de manera brutal y antes de subir al escenario yo ya traía el llanto por dentro, solamente me estaba inundando, ¿sabes? Y ya cuando hablé, pues empecé a decir lo que sentía y me enteré de la masividad yo ya que estaba en el avión. Ahora, yo tengo que hacer una pausa. Tú conoces bien Venezuela y conoces específicamente lo que tiene que ver con el tema del acceso a la justicia, ¿no? Te pasó algo ahí, un episodio. No sé si eso de alguna manera pues te hizo tener quizás un mensaje más claro de lo que querías decir ese día. Me lo vas a responder al regreso. Hacemos una pausa, Shirley, con Daniel Javif, el hashtag esta noche. Ya volvemos. De gigantes espirituales y no de enanos mentales. Un día tus hechos eclipsarán tu pasado y no habrá más que aceptar que tú te atreviste y ellos no. Y no podrán negar que Dios estuvo y estará contigo siempre y nadie podrá hacerte frente. Porque la boca que te juzga nunca será más grande que la gracia que te respalda. Haz las cosas con pasión, con amor. Y que Dios bendiga a México y a toda Latinoamérica. Daniel Javif es mi invitado esta noche. A ver, Daniel, hablábamos de la experiencia que tuviste en Venezuela, ¿no? No sé si me gustaría que relataras lo que te ocurrió cuando fue tu primera visita a Venezuela y si eso de alguna manera pues te permitió dar un mensaje más cercano a la situación, ¿no? Porque quizás ver a un extranjero hablar de esa manera de otro país para algunos puede causar distancia o para otros empatía. En tu caso generó empatía, ¿no? Sí, viví el terror de manera real. Fui a Venezuela invitado a hacer un casting para una telenovela y aparte a formar parte de un programa de televisión que ustedes tenían de comedia. Qué locura se llamaba el programa. Me terminaron haciendo una broma sin que yo supiera el tema de la broma y terminé literal peleado con el tipo que hace el programa. Recuerdo que le di
con una almohada en la cara, porque Ah. me empezó a provocar y bueno, yo en ese entonces era mucho más chispita que ahora. Ajá, ajá. Eh, y al día siguiente regresé a mi país y llegué a las 6 de la mañana, yo tenía el pelo largo, 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 largo. Y tenía, por supuesto, otro arquetipo, ¿no? Mucho más oscuro, por así decirlo. Pinta de rockero. Y me sacaron de la fila. Cuando yo iba a ingresar, me sacaron de la fila, me llevaron 4 militares, un cuarto muy pequeño. Comenzaron a revisar mi ropa, abrieron la ropa, rasgaron la maleta en búsqueda de droga posiblemente. Y yo pensé que ahí había acabado. Pero no, me sacaron del aeropuerto, me llevaron una camioneta, crucé, recuerdo muy bien porque está lleno de montañas alrededor del aeropuerto. Me llevaron a varios hospitales que no tenían ya rayos X y luego me metieron a uno como de 2 horas después. Pagué yo las radiografías. Yo llevaba dólares y cuando se dieron cuenta que traía dólares, me sacaron todos los dólares de la maleta. Y yo pensé, de la cartera, yo pensé que ya no iba a regresar a mi país. Iba muy temeroso porque en la camioneta que íbamos iban 6 militares, iban 2 militares adelante y 4 militares atrás en la parte trasera de la camioneta. Yo iba con otros 2 mexicanos y con un colombiano. Y iban cantando la canción de Marc Anthony, me acuerdo. Y ahora quién, sí, no, parecía una escena como de Quentin Tarantino. Sí, sí, surreal. De terror, la verdad. Me hicieron para ver si no traía yo droga en el estómago y tal. Me regresaron al aeropuerto y me dejaron en el aeropuerto. Listo. No dinero, no nada. Fui a hablar con la gente de la aerolínea, se hicieron medio tontos. Aceptaron mandarme en un vuelo y yo llevaba 18 horas sin haber hablado con mi esposa, por supuesto. Llegué a mi casa casi 36 horas después porque fue un viaje de Caracas, Lima, Colombia, Colombia, México, con N cantidad de escalas. Y sí, viví un momento de terror. Y recuerdo todavía que a los 4 días que llegué a México me hablaban para regresar a Venezuela. No, gracias. No, por ahora no, 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 no no por por ahora. ahora. Nunca imaginé que iba a ser abanderado, ¿no? Mira, en este relato me has dicho algo que me llamó la atención. Yo antes era más oscuro, Sí. antes era más oscuro, es decir, que ahora te sientes que brillas. ¿Tú te has enamorado de tu vida? Sí. Bueno, y también de mi oscuridad, querida. Acepto mucho mi oscuridad. Peleo contra ella, ¿sabes? Busco dejar famélicos a mis propios demonios porque existen, porque están ahí. No ando con una bandera fingiendo perfección. Tengo batallas duras. ¿Por qué? Porque vivir en coherencia y practicando lo que uno dice es un reto diario, ¿sabes? Y nunca he sido una persona oscura, pero a veces mis dolores me atraen de nuevo, me llaman la ¿Cuáles atención. son esos dolores que te han acompañado en la vida? Soy un tipo que solía ser muy solitario. Terminé enamorándome de la soledad y hubo momentos que crucé a la desolación, ¿sabes? Cuando uno se empieza a apartar del mundo, porque uno se decepciona. Yo siempre fui un tipo que le abría el corazón a medio mundo y la vida me fue enseñando a querer a querer más, pero a menos personas, ¿sabes? Y fui haciendo mi corazón duro, de piedra, hasta que entendí que lo que duele está por dentro. No me servía de nada construirme un muro gigantesco porque de todos modos me seguía doliendo por dentro. Y a veces esas heridas regresan, ¿sabes? Pero ya no me quedo lamiendo esas heridas y cuando llega esa ira, ese enojo, esas ganas de hacerles pagar, ¿sabes? Las traiciones, los robos, las injusticias. Es justo ahí en donde uno analiza con verdad y dices, caray, hay tanta gente buena que tiene la capacidad de hacer peores cosas que los malos más malos. Y yo he estado frente al espejo y he aceptado que en mí, en un momento de bondad, podría cruzar la línea, ¿sabes? De ser alguien funcional en la sociedad a terminar siendo alguien que pudiera ser brutalmente depresivo. Entonces,
ahora acepto este dolor y ahora vivo con él, negocio con el miedo, con tal. Y es bellísimo porque me permite vivir un equilibrio profundo. Y creo que me cansé en su momento de perdonar y convertí el perdón en un deporte. Y eso de niño, de joven, me hizo muy iracundo. Y hoy, gracias a Dios, he podido dejar todas esas cosas atrás. Y lo miro y digo, caray, qué bien, qué bueno que has crecido, qué bueno que ahora existe un dominio, no un control sobre tu identidad. Y ha traído muy buenos resultados. Acepto, por supuesto que acepto que tuve miedo, pero jamás me mantuve asustado. He peleado con los Judas, pero querido, recuerda que ellos solitos se ahorcan. Yo siempre estoy ardiendo. Mi pasión no es una emoción, no es un acto de actuación, es una reacción de alto voltaje espiritual, es la química y la mística de mi alma. Daniel, creciste en Sinaloa, México, un estado que fue penetrado por el narcotráfico y los cárteles de la droga. ¿Cómo fue crecer en medio de un entorno tan violento? Me lo vas a responder al regreso. Hacemos una pausa, Shirley, con Daniel Javifes, el hashtag de esta noche. Ya volvemos. Daniel Javif es mi invitado de esta noche. Daniel, creciste en Sinaloa, México, un estado donde penetró el narcotráfico y los cárteles de la droga. ¿Cómo fue crecer en medio de ese terror, de la violencia? Yo nací en Mazatlán, Sinaloa, que digamos todo el estado de Sinaloa, por supuesto, tiene el estereotipo del tema del narcotráfico, sí. Aunque Mazatlán es mucho más que, o Sinaloa es mucho más que el tema del narcotráfico. Claro, uno crece a puerta del enemigo y convive con el enemigo y aprende a mirar de manera mucho más profunda porque están camuflajeados, no solían ser shinies, no solía haber esta cultura que en México se le llama buchón, esta cultura de showing off, de yo soy el poderoso, pero eso se fue creando con la narcocultura y el estereotipo alrededor. Solían ser tipos muy normales, muy profesionales, de comer en casa de 1 a 3 de la tarde. Se crece muy pegado, por supuesto, al poderío del narcotráfico. En Sinaloa el narcotráfico era, no sé si lo sigue haciendo, porque ya no estoy tan enterado ni tan cercano a ese tema, pero era un trabajo. No era una aventura, sino lo tomaban muy en serio. Y había jóvenes que decidían desde muy chicos poder ingresar, pero formar parte de eso tenía que ver con la honra, con el respeto, con la lealtad, y eso se ha ido perdiendo, por supuesto, porque a pesar de haber diferentes bandos o diferentes carteles, había un respeto. O sea, a quien moría o a quien le sucedía una tragedia solía ser únicamente el que estaba dentro del problema. No había daños colaterales, ¿sabes? No había estas muertes impunes alrededor, sino era una guerra interna. Hasta el momento en que empieza a hacerse la mezcla, por supuesto, con la sociedad cívica y con el mundo del narcotráfico. Yo en Mazatlán el año pasado inicié un proyecto que se llama El Cartel del Bien, que tiene que ver con sacar a los jóvenes del narcotráfico y mostrarles cómo se puede traficar con autoestima, que es la droga más poderosa del mundo. La produces tú, la consumes tú, nadie te agarra, no te tiene que meter a la cárcel y también te hace ganar millones de amigos, de almas o de dólares, dependiendo en lo que lo... O de felicidad. O de felicidad, dependiendo en que lo apliques. Por eso siempre he creído, si tú sacas a un joven del narcotráfico a los 23, 24 años, te puedo afirmar que a los 28 tienes la capacidad de liderar una compañía de 10,000 empleados. Porque hay visión, hay enfoque, hay firmeza, hay pasión, hay un sistema, porque el mal suele ser muy profesional, tal y como te lo decía.
Y acabo de terminar un tour en la Ciudad de México porque me comprometí a ir a los diferentes reclusorios de la Ciudad de México. Fui a los reclusorios de hombres y a los reclusorios, por supuesto, de mujeres. Y tuve la oportunidad de platicar con internos que tienen 200 años de condena, ¿sabes? Muchos de ellos ingresaron por narcotráfico, sobre todo las mujeres cayeron por traición de sus novios, que las utilizaban literal como mulas únicamente. Y te das cuenta de lo caótico. Y uno de ellos me respondió de una manera que me impactó mucho. Me dijo, yo aprendí en la cárcel que nunca robé, que siempre pedí prestado, porque terminé pagando. Y siempre terminan pagando. El narcotráfico siempre termina pagando. No hay una historia diferente, no hay un final diferente para los narcotraficantes. Ahora, tú que me cuentas esta historia de tu infancia, también entiendo que tuviste un padre que la crianza fue muy disciplinada, ¿no? Muy rígida. Sí. ¿Cómo eso configuró tu forma de conducirte en la vida? Sin duda hubo una combinación muy interesante porque mi madre no es que fuera una veleta, pero mi madre siempre empujó y empoderó todos mis talentos y mis sueños y mis deseos creativos, ¿no? Cuando mi madre, yo descubrí desde muy chico a Marcel Marceau y me enamoré de la pantomima y mi madre me empujó a estudiar pantomima, a estudiar expresión corporal, un montón de cosas. Y mi padre, que era un ingeniero naval aparte, estructurado, ordenado, disciplinado, con un carácter y una firmeza férrea de verdad. Nunca fue violento, pero era un tipo imponente y aparte brutalmente estudiado. Era un tipo que podía platicar de cocina o podía platicar de nanotecnología. Entonces, la amplitud, por supuesto, de su intelecto era algo que a mí me impactaba muchísimo, pero yo siempre fui alguien que nunca le prestó atención a la inteligencia. Siempre mi madre me educó mucho más hacia la sabiduría, hacia la libertad. Mi madre me decía, Daniel, los inteligentes quieren ser libros y los sabios solo quieren ser libres. Entonces, a mí eso me dio cierta estructura. Crecí, por supuesto, sin la presencia de un hombre en casa, una figura paterna, aunque mi madre la emuló de manera maravillosa, la verdad. Y terminé comprendiendo que la ausencia de mi padre me educó. Y mi madre siempre me enseñó a honrar a mi padre, a pesar de no haber crecido con él, ¿sabes? Mi padre falleció hace relativamente poco y su recuerdo es una perla para mí. Es cuestión de tiempo para vernos, Padre mío. Ya tendremos la eternidad para hablar y para platicar sobre Esparta o las Termópilas. Querido Alejandro, te llevo en la sangre, en todas mis venas. Tu esencia vive en mí y tu muerte, en lugar de dejarme incompleto, terminó por completar mi sana ortodoxia. Yo recuerdo un día que me burlé de mi padre, me reí de mi padre y mi madre me cayó de manera muy drástica. Me dijo, no te burles de tu padre porque él es una decisión mía y cuando te burlas de él, te burlas de mí. Me rompió la cabeza. Mi madre es la columna vertebral de mi forma de ver la vida, ¿sabes? Y luego aparece mi esposa, que es el otro complemento pragmático de niño chiquito, y me regresó mi niño chiquito, mi esposa, me dijo, aquí estaba, lo habías guardado en un cajón. Y claro, y mi padre cuando falleció... Hace poco, ¿no? Tiene nada, realmente nada. Falleció en junio de hace 2 años. Fue un momento muy duro, muy crudo para mí porque no pude estar con él. O sea, lo habré visto 10 veces en mi vida, en total. Aunque crecí con él, tengo por completo borrada la historia. ¿Tú puedes sentir la ausencia de alguien que siempre estuvo ausente, ahora que no está? Sí, claro, pero sin duda. Lo que pasa es que él siempre estuvo ausente para mí, pero yo nunca estuve ausente para él. Yo siempre lo pensaba y yo siempre lo quería. Yo siempre oré por mi padre, siempre lo procuré, lo busqué, a pesar de siempre tener una negativa por parte de mi padre. Nunca me permitió verlo quebrado, ¿sabes? ¿Por qué lo viste tan poco en tu vida? Porque mi padre era un hombre tiránico en su trabajo. Era un tipo que
era primero trabajo, después el trabajo, después el trabajo, y después el trabajo, y después el trabajo. Y era un hombre que viajaba por todos lados y yo tengo una teoría, yo creo que a él, todos mis hermanos, o la mayoría de mis hermanos, son mucho más fríos. Y yo siempre fui un niño brutalmente amoroso, cariñoso. Yo soy apapachador, a mí me gusta tocar, ¿sabes? Me gusta vincularme físicamente. Yo te veo y te agarro la cara, me gusta tocar los brazos. Y cuando yo veía a mi padre, él se incomodaba muchísimo porque yo lo abrazaba y yo sabía que no le gustaba que se le abrazara. Y bueno, yo dije, bueno, pues a una persona fría la única manera de derretirla es con amor, ¿no? Y yo siempre lo atacaba con besos. ¿Se derritió alguna vez? Nunca. En un momento se rompió y me mostró algo de él muy bello porque mi esposa me lo llevó un día de sorpresa a mi casa. Es que Anja, mi esposa, es un caso serio, pero digno de estudiar. Sin duda es digno de estudiar. Mi padre era un tipo económicamente muy próspero, muy abundante. Yo nunca viví, por supuesto, esa abundancia. Yo viví en una carencia económica profunda desde joven hasta que fui saliendo gracias a mi madre y al apoyo, por supuesto, de cientos de personas más. Pero me lo llevo un día a mi casa y yo abrí la puerta y me dijo, mira, pues te tengo una sorpresa. Y abrió la puerta y vi un Viper. Y yo siempre he sido muy fan de la mecánica, del tema de los automóviles, ¿no? Como arte y como ingeniería. Siempre he sido muy fan, muy clavado en eso. Y dije, caray, qué auto. Es mi padre. Y entró y platiqué con él y nos fuimos a comer porque mi padre siempre comía en el mismo lugar. Nunca se movía del lugar en donde comía y siempre lo atendía la misma persona y muy estructurado en ese sentido. Y en esta ocasión dijo, vamos a comer a donde tú quieras. Y fue algo sorprendente, ¿no? Para mí, fui a comer con él, platicamos durante horas y horas y horas y horas. Y bueno, cuando regresamos a casa me regaló un disco de Bob Marley y yo no daba crédito que mi padre escuchara Bob Marley. Porque yo pensé que él escuchaba nada, música clásica. Y sí, se rompió con él, me puso una canción y se puso a cantar. Por ciertos momentos se quitó la capa, ¿sabes? Y al final recuerdo, siempre tenía muchas plumas y me dio una pluma. Firmó como su contrato, no sé. Y se fue y no lo volvió a ver. Ahora, tú con lo que has hecho todo este tiempo, ¿no? Que has dado tu mensaje a mucha gente, ¿has podido llenar o diría yo compensar o diluir ese dolor que te acompaña de la ausencia? Pero sin duda, pero yo siempre fue añoranza, querida. No fue un dolor profundo, sino fue una necesidad de compartir el amor con él. Y sí, lo perdoné, me liberé. Y perdonar te permite recordar algo doloroso porque ya no te duela, ¿sabes? Y aparte, yo tengo un padre que se llama Dios y es al que me apego de manera profundísima, ¿no? Lo miro como padre, como amigo, como socio, como todo. Y en realidad es en donde está estructurada mi columna vertebral. Tu ausencia me educó. ¿Cuántas ausencias nos educan para entender que el amor se poda, se pule y se recrea? El dolor es algo bueno. El reto no es dejar ir a alguien, sino dejar ir el pedazo tuyo que se quedó con ellos. Y hoy te dejo ir, Padre. Queridos míos, si alguno de ustedes aún guarda algún rencor y enojo en contra de alguno de sus padres, perdónenlos de una vez por todas. Es la llave a la libertad. Es el perdón, es la reconciliación con nuestra propia libertad, es el agente redentor de toda herida. Yo tengo que hacer una pausa. En este tiempo, Daniel, han surgido distintos conferencistas y hay cierta distancia del mundo intelectual, ¿no? Con relación a la gente que se para a dar un mensaje y que tiene además el don de la palabra, es un gran comunicador. ¿Cuál es la línea que separa la idea y la buena intención de dar un mensaje, de comunicar,
de la charlatanería como esos intelectuales pues sienten que pudiese denominarse todo lo que tiene que ver con la autoayuda? Me lo vas a responder al regreso, última parte de la entrevista. Pregunta difícil para la última parte, ya volvemos. No tengo un título ni tengo un diplomado, por si esperaban un doble doctorado o a un tipo extremadamente letrado. Pero lo que sí sé es que a algunos los certifica la escuela y a otros nos certifica la vida. Y la realidad es que como tratas a un mesero me habla más de tu educación que todos tus títulos y todos tus doctorados, ¿no? Hay genios muy miserables y hay educados pues muy pobres también. Última parte de la entrevista con Daniel Javif. Daniel Javif, Shirley con Daniel Javif, es el hashtag de esta noche. A ver, te preguntaba esta distancia que hay del mundo intelectual, sobre todo por el surgimiento de tantas figuras que tienen el don de la palabra, que saben comunicar, que llenan conferencias, que la gente los busca. Sobre todo en la literatura hay distancia con el género de la autoayuda, ¿no? Los que, digamos, están en el mundo editorial, aunque a pesar de que es quizás lo más vendido, ¿no?, en las estanterías. Pero también en el mundo intelectual pues hay esa distancia de por qué tiene que venir alguien y compartir su experiencia de vida y que otros pues paguen por eso. Y entonces lo cae en el terreno, según esa opinión, de la charlatanería, ¿no? Claro, primero habría que quitarle lo místico a las vacas sagradas intelectuales. Porque hay gente que tiene 2 doctorados y 3 maestrías y no sabe decir buenas tardes. Entonces, siempre he creído que la intelectualidad, aquel que está certificado por una escuela, no precisamente está certificado por la vida. Es una enorme diferencia, porque uno puede suponer cómo se trabaja con el dolor sin haber cruzado a lo mejor los dolores de los cuales yo hablo. Ahora, por supuesto, hay otro tipo de intelectuales que tienen la capacidad de ponerse en los zapatos de otros. Creo que el intelectual que no tiene la empatía y la simpatía, porque la empatía es ponerte en zapatos de otros, ¿vale? Pero cuando te pones en los zapatos de otros, dejas de ponerte en los zapatos de todos. Por eso creo que debe haber un equilibrio entre la empatía y la simpatía. A veces también creo que la intelectualidad te convierte en alguien brutalmente soberbio, en donde vuelves, por supuesto, también a una corte celestial tus ideas. Entonces también te radicalizas y todo aquello que pueda ser confrontativo o te parezca que no es genuino de acuerdo a un sistema científico, simplemente lo desechas. Ahora, yo creo que la historia tiene N cantidad de errores y habría que analizarla. Y yo soy un tipo bastante básico en muchos sentidos. Lo que tengo es un sentido del olfato desarrollado. ¿Para qué? Para mirar profundamente. Y busco cambiar las preguntas. Hay cientos de libros de autoayuda. Yo no estoy escribiendo un libro de autoayuda, estoy escribiendo un libro de cómo ayudar a los demás. Yo tampoco creo en los libros de los 5 tips para volverte rico, ¿me entiendes? Yo creo que cada quien tiene que redescubrir ese propio camino, pero lo que yo hago es poner ciertas herramientas que en mi caso han tenido muy buen impacto, un impacto positivo en mi vida. Ahora, también existen las personas que le quieren encontrar sentido a todo o siempre le buscan 3 pies al gato, ¿sabes? Y yo creo que todos los que estamos en la Tierra tenemos un sistema de intuición profundo. Tenemos un GPS que nos permite mirar a los ojos y decir, este tipo es de verdad o esta tipo es una mentira. Todos. Tú sabías, cuando te ibas a enamorar, en esos 15 segundos que lo viste, sabías que te iba a traicionar. Pero tú decidiste quedarte 15 años con él para darte cuenta que en esos 15 segundos tenías la razón. Pero hay gente que tiene ese GPS muy bien equilibrado, muy bien en sintonía, y yo a veces creo que los intelectuales buscan encontrarle sentido a todo, y es mejor sentirlo todo. Y creo que sí, si hay vendedores de humo, por supuesto que los hay. Por supuesto hay quienes utilizan las plataformas hoy por hoy para crear un culto a su propia personalidad. No es mi caso. Espero nunca llegar ahí. Y por eso siempre le he solicitado a la gente que forma parte de mis plataformas digitales que el día en que me vean perder también, por supuesto, el norte, me lo recuerden. Porque no espero que la gente espere de mí. Porque es probable, Shirley, que yo un día también me equivoque. Y yo se los he dicho, si un día me ves, por favor,
en la calle, o me ves alcoholizado, o me ves perdido, o lo que sea, por favor recuérdame quién soy, solamente no me condenes, porque para eso es esa plataforma, ¿no? Para generar mucho más reconciliación y no condena y no juicio. Y la gente tiene mucha expectativa de uno. Al parecer, yo he pagado el precio de mi autenticidad, de ser quien soy en un mundo que no me quiere aceptar como soy. Están esperando a que yo traiga una etiqueta, un certificado. Y sé que no parezco a lo mejor conferencista, porque la gente es, tú eres el conferencista, cuando me conoce, que te veía, pensé que era diferente. Y cada quien tiene una narrativa de ciertos arquetipos, ¿no? Y la gente piensa que tengo que ser este personaje que parece intelectual. Y bueno, yo creo que no es así. Ahora, ¿qué herramientas te sirvieron a ti para ser hoy el Daniel Javif que eres? Caray, todo lo que viví y estudié, Shirley. Yo estudié pantomima, estudié actuación, estudié jazz, hice teatro desde Grotowski, Dostoyevsky, Stanislavski, Peter Brook, Chekhov, Lorca. O sea, los libros que he leído, a mí la poesía me salvó, Linda. A mí la poesía me ha salvado, ¿me entiendes? Yo descubrí a Neruda, a Bolaños, cuando yo descubro, por supuesto, la literatura, la poesía, Latinoamérica, por supuesto, y también europea, Alighieri, todos estos personajes. Yo siempre fui adicto de estos grandes soñadores, ¿no? De los Da Vinci, de los Botticelli, de todos estos personajes. Y luego descubrir, por supuesto, la música. Soy cantante, entonces compositor, hago música. Entonces, todos estos pedazos, de repente, pues son tremendas herramientas en mi vida y he decidido pulirlos, ¿sabes? O sea, los entreno todos los días con estas herramientas. Ahora, creo que el sustento más poderoso es el sustento espiritual y emocional que yo recibí por parte de mi madre, ¿no? Su capacidad de ampliar mi mente ha sido sin duda de los regalos más maravillosos que me han dado. Me has dicho que sabes cantar o que es cantante. ¿Por qué no me cantas algo? ¿Vienes preparado? No vengo preparado, pero... Bueno, para que la gente vea esa otra faceta. Antes que nada, dime qué pasa, pues ya quiero. Hasta ahí. Oye, pero está muy bien, déjame decirte, me quedé con ganas. Bueno, por ese camino ya no. Pero ¿no? aparte me gusta salirme de la estructura, ¿Sí? porque cuando cruzo la incertidumbre me recuerdo por qué disfruto tanto esto. Bueno, Bien, gracias por hacer eso. No, por favor, es ponerse a prueba, ¿no? Todos los días. La verdad es que sí, Sí. la verdad es que sí, uno Bueno, lo disfruta. Lo que me va a impresionar es que si en la tarima de los premios Juventud, después de ese mensaje cantas, pues ya, personaje completo. No, ya. voy por todo, Ah. voy por todo, voy por el Grammy, por el Tony, por el Oscar, o por la estrella Michelin. ¿Te respondió el gobernador de Puerto Rico luego de ese mensaje? Sí me respondió, bloqueándome. A veces los silencios hacen más ruido Sí. de lo que pudiéramos imaginar. De todos modos, le volví a escribir por Twitter, porque para mí era necesario hacer ese statement, dejar muy clara mi postura. Interesante, muchos puertorriqueños lo aceptaron y otros cuantos más pensaron que era lo mío una pauta publicitaria, ¿no? Estaba yo buscando, por supuesto, la convalidación para poder ser aceptado dentro de su propia nación. Y bueno, lamentablemente se equivocan porque mi trabajo es ese. Mi trabajo es ese, es ir y construir puentes, ¿sabes? Traer un puente entre México, Venezuela, México, Puerto Rico, con Honduras, con todas las naciones. Pero no, ya no necesito que Ricardo me responda, ¿no? Ya Puerto te dio la Rico respuesta. Ya me dio la respuesta. Ha sido un gusto, Daniel, conversar contigo, conocer parte de tu vida. De verdad que sí. Gracias por haberme Gracias a ti, acompañado querida. esta Al mañana. contrario. En el próximo programa me vas a cantar completo. Por Ya te vas favor, en el preparando. momento en que venga Te vas preparado, preparando. estaré encantado. Yo tengo que despedirme. Daniel Javif fue mi invitado esta noche. Gracias por haberme acompañado, Daniel, a todo el equipo. Puede comentar la entrevista con el hashtag Shirley con Daniel Javif y verla también a través de nuestra página web que pantalla. Que tengan una feliz semana.